Estaba yo pensando que me quebré tanto la cabeza para este título, ¿verdad? A ver, ¿qué diré en Navidad? Pues un mensaje de Navidad, ¿verdad? ¿Para qué le quiero poner adornos? Y mire, es bien importante entender cuando nosotros expresamos algo, porque a veces expresamos o nos expresamos sin una recapacitación, una meditación de lo que hablamos y lo que puede representar lo que decimos. Y cuando un año está por concluir, estoy hablando de cualquier año, además del cambio de clima, que vaya que se empieza a sentir el frío, bueno, hay muchas señales que anuncian la temporada que se está avecinando. Todo esto comienza prácticamente a principios de diciembre y pues se comienza, por ejemplo, entre las señales de fin de año, pues se acaricia la llegada del aguinaldo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya, bueno, del aguinaldo yo creo que ya no queda nada, ¿verdad? Pero se acarició, ¿verdad? Se acarició la idea de que llegara, llegó, se acarició tantito y se fue. Pero bueno, a lo mejor ya lo tenían hasta gastado por el buen fin que le dan a sus recursos, ¿verdad? Pero bueno, las calles se empiezan a adornar, negocios, casas llenas de luces, el ambiente se torna festivo. De alguna manera, esta temporada hace como que el ánimo de la gente cambie. No sé si se ha dado cuenta de eso. Los planes para pues empezar a pensar en disfrutar buenos momentos con la familia, con los amigos, se hacen presentes, comienzan las llamadas, nos vamos a ver. Y bueno, tanto cambia el ánimo que hasta los enemigos amamos a algunos, ¿verdad? Te encuentras con las personas en la calle, no las has visto en un tiempo y hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, aunque no te dé gusto, ¿verdad? Y mire, no solo a veces se saluda a la gente, también hay palabras de buenos deseos, hasta un abrazo. ¿Y cuál cree que es la frase más común que se oye? Feliz Navidad, aunque apenas sea principio de mes. Se ve uno en la calle, en la casa, con alguien, y quien lo quiere adornar más, pues y un próspero año nuevo. Lo cual es una buena costumbre, la verdad, porque los buenos deseos, pues deberían ser siempre. ¿O usted cree que nada más nos tendríamos que desear buena fortuna, buena suerte, tener buen deseo para con alguien en esta época navideña? No. ¿A quién no le gustan los buenos deseos? A todos. ¿A quién no le gusta que le digan que te vaya bien? A todos. ¿A quién le gusta que le digan que te vaya mal? Pues a nadie. Ahora, regresando a la temporada navideña, ¿alguien recuerda cuántos mensajes de Navidad y de buenos deseos ha recibido así a lo largo de mucho tiempo? ¿O usted ha enviado o ha expresado? Mire, yo me acuerdo de cuando existía la buena costumbre de usar el correo, pero el correo físico. Esas tarjetas tan bonitas que mandaba hacer uno sus 25 o sus 50, dependiendo de los amigos que tuvieras. Algunos nada más compraban una, ¿verdad? No tenían más. Pero las sellabas, les ponías su nombre, la lengua te quedaba toda escaldada por los timbres con un sabor medio extraño. ¿Y quién recuerda eso? Pues los de la vieja guardia nada más como yo, ¿verdad? O sea, ahora pura, ¿cómo se dice? Puro internet, ¿verdad? Ahí les mandan hasta memes y cosas así, pero pues la buena costumbre de mandar buenos deseos ha sido siempre. Pero quiero poner algo en claro. Mire, ¿por qué la mayor parte de estos buenos deseos que mandas a tanta gente o le haces a las personas que te encuentras en la calle, en realidad no son más que palabras vacías? Porque solamente son circunstanciales. Se podría imaginar que todos los días realmente tuviéramos para los demás y específicamente para con los nuestros una permanente actitud de comprensión, de buenos deseos, de palabras de ánimo. ¿Se podría imaginar eso?
Pues yo le voy a animar a algo, no se lo imagine solamente. Porque además, para los cristianos, ¿es usted cristiano? Bueno, para nosotros los creyentes, tener esa actitud es una forma de vida. Al menos eso dice la Escritura. Le voy a leer un texto en la Escritura donde nos habla de que siempre debemos tener una actitud correcta para con los demás. Buenos deseos. Dice Romanos 12:14, bendigamos a los que nos persiguen. Fíjese cómo comienza este texto. Usted bendice a los que le señalan, le causan daño, están viendo cómo le hacen tropezar. Ese es el que te persigue. Bendigamos y no maldigamos. Y aquí no habla de una maldición específica, también habla de maldecir o de decir mal. Gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. ¿De qué habla? De empatía con las personas. Si alguien está contento, te alegras con él. Pero si alguien está triste, bueno, tienes la capacidad de llegar, de acercarte, de consolar, de dar una palabra de aliento. Vivamos como si fuéramos uno solo. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Uno solo. ¿Somos un cuerpo? ¿Somos una sola familia? Sí. ¿Realmente vivimos como si fuéramos uno solo? Porque enseguida dice, no seamos altivos, soberbios, orgullosos. Mire, hay quien es elitista. O sea, el elitismo es una enfermedad social. ¿Pero usted cree que entre los cristianos debería haber eso? No. ¿El Señor hace acepción de personas? No. Entonces nosotros no tendríamos por qué hacerlo. Dice, juntémonos con los humildes. O sea, con todas las personas. Y aquí habla de dos formas de humildad. Puede ser una persona que tiene escasos recursos o puede ser una persona que tiene un corazón de humildad. No debemos creernos más sabios que los demás. ¿Usted conoce a alguien que siempre tenga la razón? De esos que siempre dicen, no, las cosas tienen que ser así porque yo digo. Y hay incluso algunos que dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero yo digo. No pensemos de esa manera jamás. Necesitamos ser empáticos con la gente, aprender a escucharla. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. O sea, nuestro entorno, las personas que nos rodean, se tienen que dar cuenta de cómo nosotros actuamos, cómo procesamos las circunstancias, cómo reaccionamos ante las cosas que van sucediendo. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¿Qué significa si es posible? Que tienes que hacer lo posible. Porque hay quien dice, no, es que no es posible. Usted no conoce a mi comadre, con ella es imposible hablar. Pero ¿ya te acercaste con tu comadre? ¿Ya te acercaste con tu compadre? Estoy hablando con dos pronombres coloquiales que saben a lo que me refiero. Puede ser cualquier persona. A veces das por hecho que esa persona de antemano te va a rechazar. Tuviste alguna dificultad, pero no te das la oportunidad de probar, de llegar a esa persona, de pedirle perdón, de reconciliarte. En cuanto dependa de ustedes, de nosotros, vivamos en paz. ¿Con cuántos? Con todos. Empiece usted a meditar un mensaje de Navidad, un mensaje de buenas noticias, de buenos deseos. ¿Sabe de dónde surgió el más hermoso y sincero mensaje de buenos deseos y buenas noticias para con el hombre? Del corazón de Dios, quien desde el principio expresó el primer mensaje de Navidad, aunque usted no lo crea. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso es el profeta Isaías,
cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es un mensaje de Navidad. ¿No lo cree usted así? Anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Quiere escuchar otro mensaje de Navidad de parte de Dios? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, o sea, desde siempre, desde la eternidad. Y el Verbo era con Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Un mensaje de Navidad de parte de Dios. Sin embargo, este mensaje de buenas noticias de Dios para con nosotros, ¿por qué? Porque anunciaba el nacimiento de Cristo, y que conocemos como Navidad, pues se ha convertido, aunque es una celebración de las más esperadas, pues en algo que no es precisamente una celebración por la llegada del Salvador de la humanidad, sino por ser una fecha que para la mayor parte de la gente representa fiesta, luces, regalos, cenas, reuniones. Incluso es motivo de festejar aún para los que no creen o ponen hasta en duda la existencia de Jesús o la existencia de Dios. No creen en nada, no creen en nadie, pero festejan la Navidad. Y te dan un abrazo y te dicen ¡Feliz Navidad! ¿Por qué? Porque se trata de eso, para ellos. Pero ¿qué sucede para quienes creemos, mis hermanos? Para quienes sabemos que Jesucristo llegó a este mundo. Mire, no hay un registro exacto sobre la fecha de su nacimiento. Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante? Que nació. Que la promesa de Dios de enviar a un Salvador se cumplió en Cristo Jesús. Y precisamente la Navidad debería ser un recordatorio del evento más sublime, más asombroso, más maravilloso de parte de Dios a favor del hombre. Ese día cuando Dios mismo, en la persona de Jesucristo, extendió su misericordia a una humanidad perdida para reconciliarla con Él y darle esperanza de vida eterna. ¿No le da gusto? Por tal motivo, para los creyentes, y voy a decir los creyentes verdaderos, ¿es usted un creyente verdadero? Yo sé que sí. Bueno, entonces el nacimiento de Cristo no se puede comparar, ni se debería comparar a la conmemoración de los méritos de un hombre célebre, podría ser hasta importante y notable, pero bajo los criterios humanos. Y hay quien lo compara a Jesús con cualquier filósofo, con cualquier líder espiritual. Qué fácil es exaltar, aún postrarse ante la memoria, las obras o la imagen de hombres y mujeres que, si bien se distinguieron por determinados hechos que el hombre considera buenos desde su perspectiva, desde la perspectiva de quien admira a esa gente o se siente beneficiada por ella. Pero mire, hay algo bien importante. Sea quien sea, mis hermanos, aunque usted los admire, aunque usted diga, no, esa fue una persona impresionante en la historia o en la actualidad, sean reyes, gobernantes, conquistadores, líderes políticos, sociales, religiosos, siempre han sido y seguirán siendo personas parciales, egoístas, que anteponen e imponen sus intereses y argumentos por encima de los demás. No así Jesús. Él no fue parcial. Él vino por todos. Él extendió su misericordia para todos. La celebración de la Navidad, mis hermanos, recordar el nacimiento de Jesús, es un hecho de dimensión eterna. Es un mensaje con dimensión de eternidad. Cuando Dios mismo, al no ser ajeno al dolor y destino de la humanidad,
dejó su reino para darle salvación. Y es así como podemos comprobar que la Navidad no comenzó en Belén con la llegada de Jesús, sino que nació en el corazón de Dios desde la eternidad y declarado en el mismo momento en que el hombre, debido a su pecado, quedó separado de su gloria. En el momento en que el hombre pecó, el Señor inmediatamente mostró su misericordia prometiendo la llegada de un Salvador. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, mis hermanos, el corazón de la Navidad, el motivo central de nuestra celebración en una fecha como hoy, es que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, revelando así su amor, pero también haciendo evidente su empatía con nuestro dolor y también con nuestro destino eterno. El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabe por qué? Porque para que fuera posible la redención del hombre, Él tuvo que dejar su reino, ser encarnado, para llegar a un mundo corrupto, lleno de privaciones, lleno de carencias. De hecho, Él la sufrió desde su nacimiento, enseñándonos que Dios se revela en lo sencillo y con los humildes de corazón. Cuando el Señor estaba a punto de nacer, se proclamó un censo por parte del emperador Augusto, César Augusto. José tenía que subir a la ciudad de Belén, de donde era originario, porque él pertenecía a la dinastía de David, para inscribirse con María, su esposa. Y dice en Lucas 2:6, aconteció que mientras ellos estaban ahí en Belén buscando un lugar donde posar, pues no hubo un lugar para ellos. Y se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo, su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hace 3 semanas hablábamos exactamente de las circunstancias que se dieron en este proceso, en este tiempo del nacimiento de Cristo. Y lo que sí podemos ver es que esa complejidad que tuvieron, esa cantidad de problemas para llegar a Belén desde Galilea, imagínense, 150 kilómetros caminando y en el burrito, y ella embarazada. Bueno, esa complejidad para llegar a Belén, la humildad de su nacimiento en un establo, como cuna un pesebre. Sus primeros seguidores, ¿sabe quiénes fueron? Unos pastores. Todo esto nos señala algo. Nada apuntaba a un reino terrenal. Él no vino aquí a establecer un reino terrenal. Él vino a traer un reino celestial. Había pastores en aquella región que cuidaban su rebaño. Un ángel se presentó ante ellos y la gloria de Dios los rodeó con su resplandor y tuvieron gran temor. Lucas 2:8. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí que les doy noticias de ¿qué? De gran gozo, pero que serán para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todos, no para unos cuantos. ¿Sabía usted que hay muchas religiones que dicen que solamente para ellos es la bendición de Dios? Otros espacios cristianos que dicen solo aquí tú salvas, aquí te salvas. Mis hermanos, Dios no es exclusivo de nadie. Dios es Dios. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús nació. La promesa de un Salvador fue cumplida. La luz verdadera que alumbraría todo el mundo llegó. Pero ¿sabe qué? Solo marcó el inicio de un caminar que terminaría en una cruz. El pesebre, mis hermanos, solo fue el preámbulo de su misión. Porque para cumplir el propósito de redimir al hombre,
y salvarlo de la condición en la que lo tenía separado y destituido de la gloria de Dios, solamente sería posible justificando la justicia del Padre, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El que cree una vez, cree siempre, mis hermanos, y permanece. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Usted se gloria en la esperanza de su futuro glorioso? ¿Sí sabe hacia dónde va? Mire, esa incertidumbre del hombre, estoy hablando del hombre natural, de que todavía no puede descubrir estos grandes filósofos sabios, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos y a dónde vamos? Es que lean la Biblia. ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Sabe su presente actual? ¿Sabe a dónde va? Entonces, ¿para qué no la quebramos estando tan fácil, verdad? Solo uno de la misma naturaleza del Padre podía pagar lo impagable para quien pesaba una sentencia de condenación. ¿Sí sabe lo que es una sentencia de muerte? Bueno, hay países, hay lugares donde se practica esta ley, y cuando alguien tiene la sentencia de muerte, le dan un escrito donde está ahí plasmado que tiene que morir de diferentes formas. ¿Cómo puede llegar a ser absuelto alguien o librado de la muerte? Cuando una autoridad, en este caso un gobernador, alguien con esa autoridad, detiene este proceso y la persona salva su vida. Bueno, el Señor lo hizo por toda la humanidad. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Un decreto estaba, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Ahí fue donde Él nos ha redimido. Por eso, Él llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Ya hay muchos, lamentablemente, que ya sea por ignorancia escritural o por conveniencia o por simplemente tener todavía una mente corrupta, creen que pueden acceder a la gracia de Dios, alcanzar una salvación tan grande por gracia, pero sin el reconocimiento de su pecado y sin arrepentimiento. Y se creen cristianos. Ese es el más grande engaño del enemigo: hacer creer al hombre que por sus obras puede alcanzar lo que costó la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Mire, mi hermano, yo nada más quisiera hacer una especie, imaginarme un poquito nuestra llegada al cielo, o más bien nuestra llegada al trono del juicio. ¿Sabía que todos vamos a llegar a ese lugar? O sea, sí o sí, ¿verdad? Y va a llegar usted, y me estoy imaginando, no vaya, porque luego dicen, ay, es que lo dijo, porque no estoy diciendo que lo dice la Biblia, me estoy imaginando. Llega usted y le pregunta el Señor, hola, no voy a decir nombres para que no digan, hola tú. Aquí estoy, Señor. Muy bien, qué bueno, ya llegaste. ¿A qué vienes? Por mi lugar en el cielo. Ah, perfecto. Dime por qué. Ah, es que yo fui un buen esposo, un buen padre, una buena mujer. No, hombre, yo me quitaba la camisa para dárselo a los pobres. No se imagina cada vez que se levantaba un movimiento social para los huerfanitos y eso, y yo era el primero ahí, así. Por todas partes andaba yo. Ok. Me congregaba, daba mis ofrendas y mis diezmos. Era yo pastor, ¿qué cree? Y el Señor va a preguntar,
Ok, todo esto tú hiciste. ¿Y mi hijo Jesús? Ah, sí, Jesús, el de la Biblia, ¿verdad? Sí, no, Jesús, en el nombre todo de Jesús, todo lo hice en el nombre de Jesús. Mire, hay quien piensa que decir en el nombre de Jesús es una especie de sortilegio que le va a llevar a la vida eterna. ¡Qué engaño! Pero por ese engaño, la proliferación de religiones, filosofías, movimientos religiosos que, presumiendo ser seguidores de Cristo, ponen sus obras, sus recursos y su carisma por encima del sacrificio de Cristo en la cruz, sin cambios radicales. Pero Jesús no vino a dar lecciones de una moral tolerante ni conveniente que solo provocara algunos cambios superficiales en la conducta o el comportamiento de las personas. No, mis hermanos, eso lo hace el hombre religioso bajo el gobierno todavía quizás de su naturaleza, para justificar una fe fundamentada solo en el cumplimiento de procesos religiosos, pero sin ningún cambio de vida. Lo que Jesús hizo fue cambiar radicalmente el corazón del hombre. Y esto es a través del reconocimiento de su pecado y un sincero arrepentimiento. Esto, mi hermano, es lo que te va a dar acceso al perdón de Dios y a la vida eterna. ¿Sí cree lo que estoy diciendo? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que crea en qué? En la suficiencia del sacrificio de Cristo, donde las obras son inútiles. Como dijo el profeta, son trapos de inmundicia. Jesús nació para dar su vida por toda la eternidad, por toda, pero la hace suya el que crea en que la redención en Cristo es lo único que le puede dar salvación. Pero hay algo importante: este cambio se tiene que hacer evidente. ¿Usted cree que alguien que ha nacido de nuevo tiene que hacer cambios radicales en su vida? Sí. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva mente. Por eso los cambios radicales tienen que ser en su manera de pensar, y esto lo va a llevar a una nueva manera de vivir. Así se traduce el arrepentimiento. Le voy a dar otra buena noticia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, se lo sabe. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Este es un mensaje de Navidad. ¿A qué se refirió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al decir que cuando Jesús llegó a nuestra vida, las cosas viejas pasaron? ¿A qué se referiría? Pues a dejar atrás las cosas que en su tiempo normaron nuestra vida, nuestra conducta, esas cosas que dirigieron nuestras decisiones, que gobernaban nuestros pensamientos. Sí, estoy hablando de tu carácter, de mi carácter, nuestra manera de ser. Hay quien dice, no, es que yo así soy. Pues sí, pues eso es lo que Dios no quiere, que así seas. Por eso te dio una nueva naturaleza. No, es que así me hizo Dios. Perdón, Dios no hace, iba a decir porquerías, pero sí es feo. No. Los hábitos, esas costumbres que no quieres dejar, esos lugares que no quieres dejar de frecuentar, esas personas que no dejas de tener relación. Ay, es que es mi amigo, es que es mi amiga, es que es... No te estamos hablando de que pongas límites en cuanto a tu relación con la gente, pero sí pon límites en cuanto a lo que las relaciones con esa gente pueden causar en tu vida. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí dice así la Escritura? Sí. Así que les animo a que piensen con quién se juntan. Díganme con quién andan y les diré. Eso no dice la Biblia, pero es un muy buen versículo coloquial mexicano, ¿verdad?
Por eso, mis hermanos, cuando Jesús llega con su mensaje, un mensaje que confronta la condición de cada uno. Bueno, vas a reaccionar conforme a lo que guardas en el corazón. Vas a reaccionar de acuerdo a aquello que te están tocando y no quieres entregar. De ahí las diferentes reacciones que provocó en aquel tiempo del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo provocó reacciones, mis hermanos, pero ¿sabe qué? Fueron también de acuerdo a la condición del corazón de la gente que estaba ahí. Los pastorcitos creyeron. El ángel les dijo, vayan a Belén. Creyeron, obedecieron y en cuanto llegaron, adoraron. Los sabios de Oriente creyeron y le llevaron lo mejor que podían ofrecerle. El rey Herodes tuvo envidia, tuvo miedo, le rechazó y le quiso matar. Tiempo después, quienes no lo reconocieron como el Mesías que ellos esperaban, ¿por qué? Porque esperaban un Salvador de acuerdo a sus expectativas. Un poderoso gigante, un poderoso conquistador, alguien que les quitara del yugo del Imperio Romano. Pero no fue así. Llegó un hombre humilde, con un mensaje que confrontaba su condición. Sí, era un mensaje de amor, pero en un tiempo era un mensaje que partía el alma. Y esto sí lo mataron. Pregunta, ¿cuál es tu reacción a la revelación de Jesús como el Cristo? ¿Cuál es tu reacción ante la confrontación de tu pecado, ante la exposición de tu condición ante la santidad de Dios? Porque como creyentes, mis hermanos, el hecho de ser cristianos no nos ha quitado toda la naturaleza. Allí está queriendo salir siempre. Por eso lastima la palabra de Dios. Por eso en ocasiones hay reacciones que no son buenas delante de Dios. ¿Tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Le crees a Dios? ¿Le adoras con tu obediencia? ¿Le entregas tu vida como una ofrenda de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿O le rechazas? ¿Te alejas? Y aún agredes a quien dio su vida por ti. ¿Sabe cuántos hermanos, o no sé si eran hermanos o no, pero que llegaron a pasar por la iglesia, están fuera por diferentes razones, diferentes circunstancias, motivos personales que tienen que ver más con la carne, con esa parte de rebeldía, de soberbia, por no sujetarse al orden de Dios. Porque la Navidad, al ser la revelación del nacimiento de Cristo, es una invitación a creer, a arrepentirnos y estar dispuestos a recibir a Jesucristo, sí, pero no solamente como Salvador, mis hermanos. Eso es gratuito, es por gracia. Lo importante es recibirlo como Señor, Salvador y Señor. Y cuando tú haces del Señor tu Señor, entonces ese libro que conoces como Biblia va a ser tu manual de vida. Y vas a intentar obedecer lo que dice el creador de ese libro, porque es tu instructivo de vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Este es el mensaje de Navidad más hermoso que alguien puede recibir, porque es el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, ser llamado hijo de Dios. El evento más grande de la historia, mis hermanos, y estoy hablando de la historia de la humanidad, no comenzó en un palacio, no dio inicio en un templo majestuoso, fue en un pesebre, en un lugar humilde, sencillo, sí, maloliente, sí, despreciado, pero fue ahí donde en medio de la noche Dios ofreció al mundo lo más grande y valioso, a su Hijo amado,
para darle a la humanidad paz, consuelo y la esperanza de un futuro glorioso. Y ahí estás tú, mi hermano, si en verdad has creído. En su tiempo, Jesús llegó, pero no como la mayoría lo esperaban, sino de la manera como Dios lo había determinado. Así fue como nos enseñó que lo humilde, lo sencillo y lo menospreciado pueden ser el escenario de lo eterno. Porque Dios no está buscando espacios o capacidades. Lo que Dios está buscando son corazones humildes que le reciban. De ahí su concepción virginal. Por eso su encarnación en una mujer humilde, desposada con un pobre carpintero. Por eso su nacimiento en un lugar el menos deseado para la llegada de un bebé. Por eso el anuncio de su nacimiento no fue hecho a reyes, ni sacerdotes, ni eruditos, sino a pastores, gente de campo, de trabajo, hombres comunes, humildes, sencillos. El pesebre inició el camino a la cruz. Y entre el pesebre y la cruz nos recuerdan que Jesús vino para todos. Ricos, pobres, orgullosos y humildes, sabios y sencillos, donde nadie está excluido, hasta los que le rechazan, los que se burlan. Jesús no está lejano a ninguno y no está tan demasiado lejos para que te puedas acercar, no importando tu condición. Mensajes de Navidad. ¿Sabe cuántos mensajes de Navidad encontramos en la Escritura? Recuerda cuando el Señor preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí se acuerdan en ese momento? Y después de un silencio así medio, ¿qué le dice Pedro, Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un mensaje de Navidad. Jesucristo llegó a un pozo sediento allá en Samaria, entabló un diálogo con una mujer pecadora a la cual él empezó a confrontar. Y esta mujer llegó el momento en que le dice: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Un mensaje de Navidad. ¿Cuántos mensajes de Navidad hay en la Escritura, mis hermanos? Mire, voy a terminar con un mensaje de Navidad. Y quiero tocar una historia que, pues a mí me parece de las que más se puede uno identificar. De hecho, yo me identifico mucho con ella. Y lo voy a invitar a que me acompañe al libro de Lucas 19. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Zaqueo? ¿Quién sabe quién fue Zaqueo? Pues todos, ¿verdad? Lo han leído. Dice Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, voy a empezar a hacer aclaraciones. Mire, este era un hombre muy importante, muy rico, jefe de publicanos, era jefe de todos los recaudadores de impuestos de la zona. ¿Se acuerda de Mateo, seguidor de Cristo, uno de sus discípulos? Él era recaudador de impuestos y era un hombre rico. Bueno, Zaqueo era un hombre muy rico, ¿verdad? Ahora, él dice en el versículo 3 que procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué era lo que quería ver? Simplemente cómo era. ¿Alguien le platicó de Jesús? A lo mejor el mismo Mateo alguna vez le dijo: fíjate que yo ando con Jesús. Y lo quería ver físicamente.
Ahora, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Era chaparrito, ¿verdad? Entonces, este hombre rico, yo me lo imagino con vestiduras elegantes. Dice que corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Se imagina usted a un hombre muy importante con un traje de marca? No digo marcas para que luego no digan. Pero sí se puede imaginar a un hombre así bien trajeadito y queriendo ver a Jesús. De repente echa la carrera y se sube a un árbol. Como que es así como medio extraño, ¿no? Pero eso hizo Zaqueo, ¿verdad? Dice porque había pasar por ahí. Los sicómoros eran hiedras egipcias, árboles que crecían, los plantaban a lo largo de las veredas, de los caminos, y crecían haciendo una especie de puente, finalmente se entrelazaban, hacían sombra. Entonces haga de cuenta que él se sube por aquí y yo creo que quedó casi como una especie como de farolito, ¿no? Así como viendo para abajo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. ¿Se imagina la impresión de Zaqueo? ¿Sabe mi nombre? ¿Cómo? ¿Usted cree que el Señor sabe su nombre? Empiece a ponerle nombre suyo a esta historia. De verdad, empiece a ponerle nombre. Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese la frase: es necesario que yo pose en tu casa. Aquí me da la impresión que Jesús estaba pidiendo hospedaje. Bueno, entonces él descendió, pues contento, rápido, y le recibió gozoso. Bueno, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Nunca faltan, siempre sobran los que señalan. ¿Ya te fijaste quién es? ¿Ya te fijaste con quién anda? ¿Ya te fijaste? Dedos acusadores y condenatorios por todas partes. Bueno, nunca faltan. Usted no les haga caso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, la historia es muy rápida. Lo recibe gozoso, lo empiezan a criticar y de repente dice que se para diciendo: le entrego la mitad de lo que tengo a los pobres y lo que defraudé cuadruplicado. ¿Qué pasó en ese ínter? Pues escuchó el mensaje de Cristo, mis hermanos. Escuchó un mensaje de Navidad, escuchó las buenas noticias. Fue confrontado con su condición, fue confrontado con su pecado. Y él lo entendió y fue sensible al mensaje de Jesucristo, conmovido por su condición espiritual. Entonces se arrepiente y toma la decisión de restaurar lo que había hecho. ¿Sabía usted que eso es lo que hace el Señor cuando nosotros somos confrontados? Nos lleva también no solo a pedir perdón, sino a restaurar todo aquello que llegamos a hacer mal. Y Jesús le dijo, pues haciendo cuentas, la mitad de lo que tenía se lo dio a los pobres. De todos los que defraudó, lo debió cuadruplicado. ¿A cuántos cree que defraudaría? Pues a muchos. Yo no sé cuánto le quedó a Zaqueo, pero no le interesó, no le importó. Por eso el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, él también es como ustedes, fariseos, escribas, que lo están juzgando. Él es judío, él es parte de mi pueblo, pero estaba desviado. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, así como Zaqueo, aquel hombre orgulloso de su posición como publicano, seguro de su condición económica y social, señalado por el pueblo, sí, apartado de la gracia de Dios, sí, pero así como a Zaqueo, mis hermanos, ahora me dice, por mi nombre, por tu nombre,
Zaqueo, baja. Pon tu nombre, baja. Desciende. Quita esa actitud de orgullo, de soberbia, de altivez. Reconoce ese pecado que te roba la paz. Baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu corazón. El Señor no le estaba pidiendo posada. El que necesitaba que Jesús posara en su casa era Zaqueo, no Jesús. ¿Se da cuenta? Jesús sí está interesado en posar en tu corazón, pero el que lo necesita eres tú. El que lo necesito soy yo. Jesucristo vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre, dejándonos un mensaje con su vida: la obediencia, la humildad, la sujeción a la voluntad del Padre. Es la mejor manera de recordar que Él un día nació en tu corazón. Cambios radicales, evidentes, de quien ahora es gobernado por otra mente, tiene otra naturaleza, porque Jesús llegó a su vida. Entonces, si reconoces, mi hermano, haberle fallado, si alguno se ha alejado, y quizás no físicamente, te sigues congregando, sigues teniendo comunión con la iglesia, pero tu corazón está lejos, desanimado, es tiempo de reconciliación, porque Jesús desea continuar esa obra que comenzó en ti. Aquello que Él comenzó, ¿sabes qué? Él lo puede completar. Esto es para los que creemos. Llegar a un punto de reconciliación por todas las fallas, por todas las cosas que nos hemos atrevido a hacer, por todo lo que nos hemos desviado, por todo lo que hemos dudado, por todo lo que lo hemos ofendido. Porque ahora, conociendo quién nos salvó, quién nos rescató, no nos ha importado pisar la sangre que nos dio libertad. Pero para quien aún no le conoce, debe saber esto: que así como un día nació en un humilde pesebre, sin importar la condición que estás, ahora Él te está diciendo: es necesario que yo pose en tu corazón. Pero reconoce tu pecado, reconoce tu condición, y entonces recibirás el regalo más grande que Dios pudo darle a la humanidad, a Jesús, su Hijo amado. Y este es un mensaje de Navidad, mis hermanos. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Póngase de pie. La palabra de Dios nunca regresa vacía a Él. Pero la palabra de Dios también es cortante, como espada de dos filos. Y yo sé que el mensaje del Señor no es agradable. Habrá quien pueda estar pensando: ¿y esta es la mejor manera de decirme feliz Navidad? Sí. La mejor manera de desearte una feliz Navidad es precisamente llevarte a los pies de la cruz, mi hermano. Llevarte a ese punto donde comenzó todo. Porque un día el Señor nació en tu vida, pero algo quizás se ha movido en el camino. Alguien te ha engañado, alguien te ha hecho tropezar, o quizás tú mismo has tomado malas decisiones. Pero este es un buen momento. Si la palabra te lleva a meditar un poco, yo te animo a que tomes la oportunidad de reconciliarte con Dios. El Señor no está lejos. No importa la edad que tengas, no importa que seas un adolescente, un hombre, una mujer madura, un hombre ya entrado en años, a punto quizás de partir. Todos necesitamos la salvación de Cristo.
en nuestra vida. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque aún sigues extendiendo tu gracia, aún sigues mostrando tu amor a través de tu palabra, de la confrontación que nos haces y la oportunidad que nos das de reconciliarnos contigo nuevamente, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Si tú, mi hermano, mi hermana, tienes la necesidad de entregar eso que el Señor te ha señalado quizás durante todo el año, que no dejas, puede ser una parte de tu carácter, un pecado oculto quizás a los demás, no a los ojos de Dios. Ya deja eso a los pies de la cruz. No sigas cargando algo que te quita la paz, que te evita tener una relación plena con tu Señor. Y muchas gracias, Señor, porque sigues extendiendo esa misericordia para que muchos procedan a arrepentirse y reciban el regalo que tú, Señor, diste a la humanidad con tu sacrificio, con aquello que comenzó en un pesebre y terminó en una cruz. Así que muchísimas gracias, Señor, por este precioso mensaje de Navidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. He venido de muy lejos, anhelando verte a ti. Ofrenda de amor he traído ante ti, recíbela, Jesús. Oro para ti, glorioso Rey, incienso para ti, mi Dios, y mira también, pues viniste a morir, Mesías Redentor. Y sé muy bien lo que tú esperas de mí, más que una ofrenda quiero ser para ti. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti, como un incienso en tu presencia, mi Dios. Y la adoración que mientras viva pueda darte, te daré. He venido de muy lejos, anhelando verte a ti. Ofrenda de amor he traído ante ti, recíbela, Jesús. Oro para ti, glorioso Rey, incienso para ti,
morir, Mesías Redentor. Y sé muy bien lo que tú esperas de mí, más que una ofrenda quiero ser para ti. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti como un incienso en tu presencia, mi Dios. Y la adoración que mientras vida pueda darte, te daré. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti como un incienso en tu presencia, mi Dios. Y la adoración
Santo de Señor.